Bio Bio TV, con el auspicio de Michelin Motion for Life, presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Summerfest Michelin. Tus neumáticos Michelin hasta 25% de descuento. Además, lleva un par de zapatillas Michelin Footwear al llevar 4 neumáticos. Michelin Motion for Life. Después de casi 100 días se firmó finalmente el Acuerdo por Chile, las bases constitucionales y el camino institucional para llegar a una nueva constitución. Ahora sí, dicen. Y participó, le dieron una capotera el fin de semana. Esa es la verdad. Amarillos. Y le dijeron amarillo, ¿y ustedes? ¿Y ustedes quiénes son? ¿No han participado en elecciones? ¿Por qué son la piedra en el zapato? ¿Son el escudo de la derecha? Cristian Barque es esto y lo otro. Un aparecido, columnista. Una capotera. Cristian Barque está con nosotros. ¿Qué tal? Hola, Tomás. ¿Una capotera el fin de semana? Capotera insólita, inesperada. Nos repasaron esa. Te repasaron, ¿cierto? Nos repasaron de una manera que me llama la atención. Es que dijeron, ¿y de dónde salir? ¿Qué parlamentarios tienen? Uno, pero era ex DC, si no es de ellos. O sea, llegó por carambola. Nunca hemos negado que somos, yo siempre nunca he negado que somos un grupo pequeño. ¿Y por qué están ahí? Decían algunos. Esa es una buena pregunta. ¿Era acaso aceptable forjar este acuerdo sin la presencia de la centroizquierda por el rechazo, o por lo menos una parte de ella, y que estuviera solamente la centroizquierda por el apruebo en esta? Bueno, pero estaba Rincón, que estuvo, Jimena Rincón, ¿no? Sí. Que estuvo por el rechazo. Claro, pero ella no era la única líder, por decir así, o representante de este mundo, y nosotros cumplimos un papel, creo, sin ser soberbio, bastante importante. Fuimos los primeros que nos atrevimos a cruzar el Rubicón, esa es la verdad. O sea que no nos pueden ningunear tan fácilmente. Por eso estábamos ahí, porque creen que estábamos ahí. Entonces, o sea, la legitimidad fue que dieron la cara dentro de la centroizquierda por el rechazo. ¿Eso fue? O sea, nosotros dijimos e hicimos lo que la mayoría de los dirigentes de centroizquierda te decían en privado, pero nosotros te decían decir en público, que la Constitución era mala y que incluso iban a votar rechazo. ¿Quiénes decían eso? ¿Ahora se puede contar o no? No, yo no voy a ser infiel, no voy a caer en la capuchería chica, porque si no, ¿quién va a querer conversar conmigo después? En privado y decirme las cosas que me dicen. Pero tú no vienes del mundo político. No eras un político, o no eras un político, no lo sé, pero es cierto que antes del plebiscito mucha gente de izquierda te decía que estaba en contra y públicamente votaba por apruebo. Mucha. ¿Pero dirigentes políticos, sí. Gente conocida? Sí. O sea, son unos mentirosos. Bueno, yo creo que lo que estás diciendo, yo creo que más bien hay más que mentira, yo diría cobardía. Yo creo que aquí lo que ha primado en la clase política en general ha habido mucha cobardía. Cobardía por distintas razones que a mí me cuesta entender. Yo creo que hay que hacer un psicoanálisis de lo que fue la antigua Concertación, todo lo que fue la antigua centroizquierda. Es decir, alguien que participó en el gobierno, que tuvo cargos, que fueron ministros, venir a sumarse a este discurso que uno puede entender de la generación más joven, que tienen que ser críticas, que se han repasado, así como nos repasaron a nosotros diciendo que los 30 años y que el país fue pura ruina en manos de ellos. Los mismos que estuvieron en los gobiernos, tuvieron cargos, y fueron parte de la coalición gobernante. A mí me parece que es una abdicación impúdica. Es decir, yo creo que eso produjo que Amarillo surgiera. Si nosotros éramos un grupo de personas, 30, que firmamos una carta, un manifiesto, ¿por qué produjimos lo que produjimos? Porque había un vacío ahí gigantesco en el lugar que debía ocupar la centroizquierda, con un poco más de convicción y un poco más de coraje. Algunos han dicho, mire, ¿sabe lo que pasa con Amarillo? Lo que pasa con Amarillo es que son de la élite. Son de las 3 comunas, o sea, ¿qué sentido popular tienen? Están ahí, son... Entonces, por eso les cuesta reunir las firmas, porque cuesta reunir las firmas para hacer partido. Le cuesta a cualquiera, o sea, no solamente es que pero, no sea pero la esa es la crítica que se hace, tú sí. la has escuchado, ¿no? Sí. No, pero está en la élite. A ver, entonces... hay que decir dos cosas. Primero, que yo creo que las élites son tremendamente importantes en los países, clave, y no existen países sin élite. Solamente hay una élite que reemplaza a otra élite. Eso es clarísimo. Hasta el momento, salvo que se descubra. No, pero se refieren a la élite de las 3 comunas. Sí, pero la verdad es que nosotros parecía que estábamos más conectados con las comunas reales, porque los lugares donde ganó la prueba, como Ñuñoa, era de la élite. Y lo otro que nosotros no se ha dicho, yo te lo dije la otra vez, creo, en una conversación, teníamos una red territorial de gente anónima, desconocida, profesionales, de todo. Tenemos gente. Lo que pasa es que no tenemos estructura partidaria. O sea, no tenemos todavía alcalde, no tenemos seremi, no tenemos cosas.
articularse así es mucho más heroico, cuesta mucho más, pero en eso estamos trabajando todos los días para poder constituirnos, porque yo creo que es importante que un partido como Amarillo exista hoy día en la escena política chilena. Oye, Carolina Toá, ministra del Interior, jefa política del gabinete, es la figura que se instauró después del plebiscito en el gobierno. Amarillo, eso ha sido un escudo de la derecha. Un escudo a mí de la derecha. esa declaración me llamó mucho la atención, tratándose de la figura. Imagínate, estábamos adentro del Congreso a punto de firmar un acuerdo que se supone que el gobierno quería que saliera. Tú no puedes salir a pegarle a una de las personas que está participando de ese acuerdo, que según ellos tiene una gran importancia en esa negociación, diciendo una afirmación que además es falsa. Nosotros no somos el escudo de la derecha. Nosotros nos quedamos solos en algún momento de la negociación. E incluso la derecha había pactado con la izquierda un acuerdo que cambiaba el acuerdo que se había logrado hasta ese punto, y nos quedamos solos como minoría y estábamos decididos a morir con las botas puestas. Es que eso es lo que se comentaba, Cristian, que había un acuerdo entre la derecha y el gobierno y el oficialismo, y fue Amarillo, y en este caso tú, los que hicieron que la derecha retrocediera hacia las posiciones de Amarillo. ¿Es verdad eso? Es que, a ver, primero que nada, nosotros en nuestros cálculos no estaba que eso ocurriera. ¿Pero ocurrió? Primero nos llamó la atención. Ahora, hay que decirlo, en todas las negociaciones hay acuerdos, hay cocinas, eso existe, es parte del juego. Si no quiero pedir aquí un proceso puro y de gente impoluta que no hace eso. Es una negociación. Lo único que por deferencia debieron habernos avisado, los que habían conversado con nosotros, que esto iba a cambiar bruscamente al día siguiente. No sé las explicaciones, como yo no pertenezco a este mundo y no me conozco todavía todos los códigos, no logro entender qué pasó entre un día y otro tan rápido, que cambió toda la escena. ¿Tú te refieres cuando llegó a acuerdo la UDI con, Sí. con Gabriel Boric, con el presidente? ¿A eso te refieres? Sí. No logro entenderlo todavía. Pero le preguntaste a Macaya algo, ¿no? Senado, Mira, al senador Macaya. Nosotros no preguntamos nada, solo nos mantuvimos coherentes en la postura que teníamos, y es curioso, como parece que estamos acostumbrados al deporte de la incoherencia en la política, y por eso la gente está tan cansada. Yo creo que eso algo produjo, y yo en ese sentido quiero rescatar que varios dirigentes de la centro derecha nos fueron a preguntar, bueno, ¿en qué están ustedes? ¿Qué les pasa con este acuerdo? Ahí nos preguntaron, ¿y qué van a hacer? Y ahí nosotros transparentamos, dijimos, nosotros no vamos a cambiar. Yo no iba a darme una voltereta, porque por último tengo un cierto capital todavía, a pesar de la repasada que me acaban de hacer, tengo un cierto capital de mi trayectoria. Yo no me iba a dar una voltereta y decir, ¡uy, qué maravilla el acuerdo!, cuando yo estaba en la línea contraria a ese acuerdo. O sea, ellos se dieron la voltereta, ellos retrocedieron. Hubo volteretas, pero afortunadamente se llegó a un acuerdo finalmente, al cual nosotros también suscribimos. ¿La voltereta fue de la UDI y Renovación Nacional? ¿Evópoli? Sí. Fue una voltereta compartida, pero también una voltereta de otros sectores que participaron en esa negociación. Demócrata. ¿Qué pasó con Demócrata? Bueno, Demócrata fue la que presentó la propuesta. Nosotros pensábamos que Demócrata iba a estar en la línea, o por lo menos en la línea cercana a la que estábamos nosotros, y que íbamos a tener una postura común. Y sin embargo, se fueron con el oficialismo. Claro, se fueron con el oficialismo. Mira, eso es parte, yo no voy a estar recriminando ni cobrándole a nadie, yo respeto todas las posturas. Lo que está claro es que la campaña de ataque a nuestro grupo fue insólita. O sea, no puede ser que en un diario aparezcan 2 columnas editoriales en un mismo diario contra un grupo que se llama Amarillo, que es un grupo que tiene un diputado, vuelvo a repetirlo, que había aportado un constitucionalista que hizo un aporte bien valioso en el trabajo de discusión, que nos repase la ministra del Interior, es decir, que luego en un programa de televisión un representante del partido del presidente trate de enlodarnos haciendo acusaciones falsas y metiéndonos en el pantano. ¿A quién te refieres específicamente? Al presidente del partido del gobierno, a Diego Ibáñez. A Diego Ibáñez, sí. ¿Qué dijo Diego Ibáñez? Bueno, Diego Ibáñez empezó a decirnos, usted que ha sido financiado por los grandes empresarios. Sí, es un partido eso mismo fáctico. Dijo, pero lo dices tú. O sea, Yeah. no digo que lo esté reconociendo, sino que tú escuchaste a Ibáñez decirte todo eso. Escuché no solamente decir eso, sino que dijo que éramos un partido fáctico, que Sí. era una palabra que empezó a repetirse. Sí, se repitió mucho, Pero que no existían. Pero sabe que es divertido, porque nos dijo partido fáctico, y el conductor de ese programa, Iván Valenzuela, muestra la editorial del Mercurio que aparecía avalando el acuerdo que nosotros rechazábamos. Entonces, si fuéramos tan fácticos, habríamos avalado ese acuerdo. ¿Y por qué resultamos ser bastante poco fácticos. Pero tú estuviste muchas veces conversando con Diego Ibáñez. Estuvimos conversando en la Por mesa. eso tú estaban en la mesa de negociación. Sí, ¿Se lo claro. dijeron cara a cara? ¿Esto mismo se los dijo a cara a cara? Nunca. Nadie te dice cara a cara eso. ¿No? Esperan un programa de televisión para hacerlo. Yo creo, mira, yo no soy rencoroso, Tomás.
No quiero cobrarle a Diego Ibáñez ni nada. Creo que lo que hizo fue una torpeza, meterme el puñal en un programa de televisión y además sacarnos a todos los dirigentes de la Concertación que estaban con nosotros después de que han dicho que recuperan la Concertación. Oye, Hay una contradicción ahí oye, en el Frente Amplio. Pero al final, en toda negociación o en la política, uno hace, esto los contadores lo saben súper bien, ¿eh? Tiran la última línea y ven si el asunto está en azul o en rojo. Yo tengo la impresión que ustedes ganaron. Yo creo que no nosotros. Yo creo que ganó Ya, de es alguna decir, manera el el país. país. Sí, Ya, no, ya, no, pero no. eso es como una declaración muy de político. Parece que me estoy poniendo político Sí, sin darme no, cuenta. pero ustedes No, ganaron, pero no. yo creo que yo no lo veo como un triunfo de nosotros. Yo veo los partidos como instrumentos para algo. O sea, nosotros lo único que queríamos era aportar moderación y ponderación a un proceso incierto. Veníamos saliendo de un proceso que habría muchos flancos, el riesgo de la hoja en blanco, el espíritu refundacional. No solamente el populismo de izquierda, también probablemente el populismo de derecha. Todo está abierto hoy día. Y pensábamos que el camino más limpio, más efectivo, más sensato, más corto, más breve, incluso para el país, era un consejo de expertos generado por el Congreso. Y ahí empezó una discusión interesante en el grupo, porque empezaron a decir que eso era democracia tutelada, que esto era igual que los senadores designados. Y hubo que hacer un poco de clase política y mostrar que grandes democracias europeas, los congresos han generado órganos como ese, que generan un texto constitucional y que luego es refrendado por la ciudadanía. Eso se llama defender la democracia representativa. Entonces llamaba la atención que dentro del mismo Congreso los propios congresistas pusieron en duda la democracia ¿Y quién representativa. acusó eso? ¿Ah? ¿Quién dijo que era democracia tutelada en esta reunión? No, yo voy a en ese sentido mantener, no voy a dar nombre. Yo por lo menos no voy a caer, quiero no caer en ese estilo. Ya me pillaste un tic político, no quiero caer en este otro tic político de decir las cosas que se hablan en privado. Pero hubo varios que dijeron eso, no solo uno. A ver, ustedes planteaban 100% de personas elegidas por el Congreso expertos. Qué bueno que dijiste elegida, porque algunos decían a cada rato designada, usaban ese vocabulario. Elegida por el designada, Congreso. designada, que nos decían designadas. No, porque eran. era una elección, ¿no es cierto? Al interior del Y es un Congreso. procedimiento eso sí. democrático, hay que aclararlo. Pero al final lo que se terminó no fue en eso. Fue 50 personas elegidas por la ciudadanía, 24 expertos que van a redactar un anteproyecto, ¿no es cierto? Eso es. Hay que decir que son más, porque está el comité de admisibilidad, que también son expertos juristas. O sea, ya hay dos comités de expertos en realidad. No solamente el comité de expertos, que es el que elabora el anteproyecto, sino que también está el comité de admisibilidad, que esos son expertos más juristas, más constitucionales. Porque los otros expertos, la palabra experto lleva una confusión de qué experto estamos hablando. Pero tienes toda la razón. Por eso digo, ganó amarillo. A mí, más que ganó amarillo, yo creo que se empezó a instalar, o muchos empezaron a entender, partiendo por la derecha, de que era muy peligroso volver a repetir el mismo escenario de la convención y dejar... Yo hablé, incluso en la reunión, hablé de los demonios, incluso lo dije en un programa, los demonios se meten por todos los flancos que encuentra, sobre todo en épocas de populismo, y por lo tanto había que asegurarse, vía expertos, tratar de buscar esa contención que no tenía el proceso anterior. Alguien comentó, se sabe públicamente porque alguien comentó, que en estas reuniones, cuando no se llegaba a acuerdo, cuando esto se demoraba y tenían reuniones de horas y horas y no se pasaba nada y pasaba el otro día, que tú golpeaste la mesa un par de veces. ¿Es verdad eso? No, nunca golpeó la mesa. Porque pero en un momento dije que nosotros, cuando se hizo esa voltereta en el medio, que esto hay que contarlo porque no se ha contado bien la historia. O sea, es decir, se había llegado primero a un acuerdo, que era 70 elegidos y 30 expertos. Era un tema de guarismos. Así es. Esa era la tesis, y nosotros, a pesar de que habíamos planteado uno íntegramente elegido por el Congreso, dijimos, esto es razonable. Al día siguiente se cambia, 100% elegido. Ahí hubo una voltereta. Y luego se nos acusa a nosotros por habernos mantenido en nuestra posición, de haber hecho una voltereta y de haber bloqueado el acuerdo, lo que fue completamente falso, porque no fue así. Nosotros simplemente fuimos consistentes con lo que dijimos desde un comienzo y nos mantuvimos consistentes. Nunca dijimos que íbamos a tirar la mesa, pero sí dijimos que obviamente que le íbamos a tener que explicar a la ciudadanía que había habido una voltereta y que ¿por qué nosotros nos manteníamos así? Porque sabíamos que nos iban a recriminar y iban a echar la culpa que nosotros, este pequeño partido, estaba bloqueando el acuerdo. Y ahí parece que, bueno... O sea, el golpe de la mesa fue decir, no vamos a firmar el acuerdo que ustedes van a firmar yo por lo menos y vamos a explicar. ¿Eso fue? Yo no iba a firmar un acuerdo que rompía
todo lo que yo había explicado a la opinión, a la ciudadanía, lo que había hablado ante los medios, ¿cómo me iba a dar una voltereta de esa manera? Habría sido inaceptable. Entonces la voltereta... Lo mismo que yo he criticado siempre los políticos, iba a hacerlo yo. Yo creo que ahí hay que morir con las botas puestas como minoría, ¿no? O sea, la voltereta se la tuvo que pagar Paulina Bodanovich, Diego Ibáñez. Ellos se tuvieron que pagar la voltereta. ¿Eso fue? O sea, ellos se pegaron la voltereta. Por eso. No, ellos no se pegaron la voltereta. No, pero se le dijeron 100% electo. ¿Ah? Sí, se cambió, en realidad todos se pegaron la voltereta. Tiene razón, en la primera, que hablemos de la voltereta. En esa voltereta todos se pegaron la voltereta, sí. También el presidente Boric, ¿no? El presidente Boric es curioso porque, y nosotros eso lo dijimos ahí adentro, él había dicho que era preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. Obviamente que la señal era, después de todo lo que se había hablado, que era un acuerdo que incluyera expertos. Entonces... fue muy raro lo que pasó después, fue muy extraño. Oye, vamos a hacer un pequeño alto, pero todos hablan de los expertos. Las encuestas efectivamente dicen que las personas, la ciudadanía quiere expertos, incluso algunos quieren 100% de expertos y otros mayoría de expertos. Eso no ocurrió, va a ser una minoría de expertos, pero está bien, pero hay piso por lo menos en las encuestas. Pero claro, muchos nos preguntamos, ¿quién diablos son los expertos? ¿Baza? ¿Atria? Stingo. Volvemos en un instante. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Summerfest Michelin. Tus neumáticos Michelin hasta 25% de descuento. Además, lleva un par de zapatillas Michelin Footwear al llevar 4 neumáticos. Michelin Motion for Life. Estamos con Cristian Barken. Cristian, a ver, la pregunta que yo plantea, ¿quiénes son expertos? ¿Quiénes se autodefinen de expertos? Porque hay un montón de gente que se empezó a ser constitucionalista de un día para otro. Eso lo vimos. Sí. Mira, la palabra experto, esto pasa con las palabras. Yo creo que las encuestas muestran que la gente quiere expertos. En el fondo, detrás de eso hay un clamor por excelencia. Hay un clamor por mejor política. Hay un clamor por gente preparada. El espectáculo de la convención fue tan deplorable, tan farandulesco, tan reality show, que la gente común de la calle quiere admirar y respetar a la clase política que la representa. Y hoy día no la respeta, no la admira, hay una orfandad tremenda. Ese es el clamor. ¿Por qué nos agarramos de esa palabra? Porque la gente la entiende. Hubiéramos usado otra palabra más complicada y ha generado... La gente está pidiendo excelencia. Entonces yo creo, Tomás, que cuando el Congreso tenga que elegir a estos expertos, es verdad que no son constitucionalistas, no estamos pidiendo eso, eso es más bien para la Comisión de Admisibilidad, sino que personas que generen transversalmente un cierto respeto. Yo pienso, no sé, en ex rectores de universidades, en premios nacionales, es decir, expresidentes, personas que generen transversalmente un cierto respeto y en la ciudadanía también una garantía de que ellos no van a ir ahí a pelear la cancha chica o a hacer espectáculos, a hacer farándula, como sí lo hicieron algunos expertos en la convención pasada. A hacer carrera. Oye, bajo la convención anterior había hoja en blanco, todos recordamos, poder constituyente y poder constituido, estas distinciones que se hicieron, no había bordes o principios constitucionales, incluso para algunos una refundación. Esto se aleja totalmente de todo eso. O sea, aquí hay bordes porque hay principios constitucionales, no hay hoja en blanco, y hay un anteproyecto que se va a realizar, y ese anteproyecto lo va a trabajar quienes sean elegidos en este Consejo Constitucional, como se llama ahora. Por lo tanto, el cambio es radical, ¿no? Es radical. En el sentido primero del que tú dices, varias veces dijimos como amarillos lo peligroso que es la hoja en blanco, que siempre lo ha sido. La hoja en blanco la tuvo Jaime Guzmán también.
y la tuvo la derecha en ese momento, la hoja en blanco. Y cuando tú tienes esa hoja en blanco, la tentación de refundarlo todo y de pensar que tú vas a recrear el país, reinventarlo, un país imaginario a tu medida, es inmensamente grande. Entonces, yo creo que eso era lo primero que había que marcar la cancha muy... Ahora, eso no asegura 100% que no pueda haber una interpretación, una malicia, alguien que intente haga un capítulo y luego en el segundo, o le coloque un adjetivo. Pero, digamos, tenemos la hoja en blanco, pero luego viene el comité de expertos que trabaja antes de que sean elegidos los constituyentes en un anteproyecto. Eso entra en el Consejo Constituyente, pero hay un comité de admisibilidad al que se puede reclamar si es que se está de alguna manera saltando lo que se definió en los bordes originales. Entonces, creo que si bien aquí no puede haber seguridad... Primero, este no es el proyecto que nosotros pensábamos. Creemos que era lo más sensato a lo que se podía llegar a la luz de las negociaciones. ¿Tú estás 100% de acuerdo con las bases o los 12 principios constitucionales? Estoy de acuerdo con los principios más esenciales que están ahí. O sea, los que más me preocupaban, era el Chile Estado unitario. Se había definido en un comienzo incluso a colocar Estado unitario y regional. Eso habría un flanco complicado de interpretación. Todos queremos la descentralización, pero sabemos lo que significó el tema de lo regional en la convención anterior. En general, me parece que los bordes que están planteados ahí, si quieres los podemos repasar. Pero por ejemplo, te hago una pregunta. Uno de los grandes temas que surgió bajo el anteproyecto, el proyecto anterior de Constitución, fue la plurinacionalidad. Uh-huh. ¿Podría haber plurinacionalidad aquí o no? Lo veo difícil. ¿Pero por qué? A ver, ¿contra qué principio colisiona? La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá su derecho y cultura. Cosa muy distinta es promover y respetar derechos y cultura, que me parece que eso es razonable. En Chile hubo un ninguneo. O sea, no puede haber plurinacionalidad. No puede haber plurinacionalidad. Te hago otra pregunta. ¿Puede haber, por ejemplo, doble sistema de justicia? ¿O triple? No puede haber doble sistema de justicia. Bueno, pero eso es bueno. No, pero estoy preguntando bueno, o sea. ¿qué es lo que no permite o no permite y que estaba en el proyecto anterior? ¿Puede haber sistema de justicia o tiene que haber poder judicial? No, poder judicial, clarísimo. No puede haber, tiene que haber dos cámaras también. Otro tema importante en el tema legislativo. No puede haber una cámara, son dos cámaras. Entonces, pero también está, Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Eso recoge un poco un anhelo que estaba también en el texto anterior, pero que estaba en realidad que tiene problemas, que hay que hacerlo mucho mejor. Pero, mira, te voy a decir algunas cosas. Un vacío que yo encuentro. Tribunal Constitucional ya desapareció, no está. Me llamó muchísimo la atención. Sí, eso tienes razón en lo que estás diciendo. Sí, me llama mucho la atención. ¿Por qué no está el Tribunal Constitucional? ¿Es que hubo una omisión, un olvido, estás mirando por otro lado? ¿O fue una omisión buscada? Mira, yo no quiero entrar en el detalle de si fue una omisión buscada o no buscada. ¿Pero lo discutieron? Nosotros, todos estos temas fueron discutidos y te quiero decir que la persona que nos representó, que es Sarko Luksic, al quien le quiero agradecer aquí públicamente, realmente fue un héroe, porque trabajó en forma muy generosa y muy entregada a los días anteriores, que yo no había estado en esta conversación, y que logró corregir cosas que estaban todavía, cosas que había que mejorar en los bordes, ¿ya? Ahora, nosotros no redactamos todo el texto que estás leyendo tú ahí, o sea, nosotros estamos de acuerdo con los bordes, nos habría gustado colocar más bordes todavía, pero bueno, cuando uno firma un acuerdo, tiene que tratar de decir cuál es el más aceptable de los acuerdos posibles. Yo creo que esta propuesta, nosotros llevamos otra propuesta, entre paréntesis, el último día, el día lunes, cuando parecía que la cosa estaba muy trabada, nosotros llevamos otra propuesta. Y bueno, esa propuesta no tuvo mucho eco, insistíamos en el tema de los electos de otra manera como está señalada aquí, ¿ya? Pero lo que te quiero decir, evidentemente que vamos a encontrar fisuras, pero creo que dentro de lo que teníamos antes, que teníamos una hoja en blanco, que teníamos una convención 100% electa, sin nadie que estuviera, por último, interpelando internamente o revisando o cotejando que se repitaran las bases, creo que lo que se ha avanzado es bastante. No. Perfecto, la contención no puede ser perfecta. No, son dudas que me surgen. Pero son muy razonables. No soy un especialista. Pero yo tampoco, pero son muy razonables. Otra duda, una de las grandes críticas que se hizo al proyecto anterior
fue el recurso de protección que se eliminaba por una acción tutelar que tenía muchísimos problemas. Y aquí ni siquiera hay una mención a cómo se van a garantizar mediante alguna acción las garantías constitucionales, se van a tutelar las garantías constitucionales. A mí me llamó la atención, que no porque fue un motivo de muchísimo debate. Yo creo que hay poco, mira, yo creo o no hay que nada, digamos. tengo la sensación de que justamente el comité de expertos, la tarea que va a tener que hacer es justamente en relación a los bordes, porque ahí entra un tema más, va a entrar un tema más jurídico, más técnico, va a tener que afinar, va a tener que encanar y que va hay que afinar acá. y que hay que asegurar que ciertos vacíos que hayan quedado no estén ahí. O sea, eso es lo que tiene que hacer. Esa es la labor, porque si no los bordes significaría que estaría lista la Constitución. Oye, o sea, sería como entregarla así completa. Sí, pero conversando con un profesor español, ¿Ya? que conoce mucho Chile, un gran profesor de Derecho Constitucional español, entonces dije, ¿qué le parece en esto? Bien, me dice, me parece muy bien. ¿Echa algo a faltar? No me dijo nada de lo que estoy diciendo yo, sí me dijo, mira, una de las grandes discusiones que hay es, en materia de justicia internacional, cuáles son los límites que se establecen en la Constitución a la justicia internacional. Y esto lo establece, por ejemplo, la Constitución alemana. ¿Se discutió esto cuando ustedes conversaron o estos temas estuvieron fuera? Estoy hablando de tendencias del derecho constitucional moderno. Sí, hubo discusiones, hubo conversaciones. Sobre esto. Hubo conversaciones y yo creo, vuelvo a repetirte, la persona que por lo menos nosotros nos aseguramos de llevar, que era de los que más sabía dentro de los que estaban ahí en esa mesa, intentó poner varios temas, se preocupó, hizo todo lo posible, hizo un trabajo bastante esmerado. No voy a decir qué cosas mejoró porque sería hacer infidencias, pero aportó cosas significativas. Fue reconocido por todo el grupo que estaba dentro. El reconocimiento del aporte, nos amaban amarillo hasta el momento, hasta que pasó lo que pasó después. Pero yo creo que yo creo que todavía hay carencias. Yo creo que todavía, probablemente, yo no soy un técnico jurídico, hay cosas que van a quedar y que debieran discutirse y conversarse, y tengo la impresión de que la labor del comité de expertos va a ir en esa línea. O sea, es ahí donde va a tener que entrar a picar, como se dice. ¿Te gustó el nivel de la discusión, de la negociación? Yo hubiera esperado, siempre espero más espesor reflexivo de la clase política. No quiero hablar con soberbia como si yo tuviera un gran espesor reflexivo. Me gustaría a veces que las discusiones, en vez de recriminaciones o de cálculos o de guarismo, versaran sobre temas más de fondo, temas más de contenido. ¿Te sentiste incómodo? ¿No? Creo que hubo intentos de lograr eso. Me sentí extraño, pero tampoco quiero ser injusto y colocar a todos dentro de un paquete como de personas que no estaban preparadas. No, mira, hay dos cosas que me pasaron. Me pasaron primero la sensación, primero de sentirme un extraño, como en un planeta distinto porque yo vengo de otro mundo. Luego entender lo arduo que es la tarea política, de estar ahí todo el día, metido en una atmósfera cerrada, con horas muertas. Incluso ahí como que tuve compasión y logré entender humanamente que la vida de los políticos debe ser una vida ruda, difícil, en que se sacrifica la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Me hubiera gustado, evidentemente, pero no solamente por lo que pasaba ahí, creo que a nivel nacional, que la discusión política fuera mucho más sobre temas de contenido, temas de fondo, incluso temas históricos, filosóficos, jurídicos, etcétera. ¿Eso no ocurrió? Es cosa de ver los debates, lo que te decíamos, decir una persona que va a una conversación en medio de una negociación y te tira un cuchillo o te baja el pantano, en vez de entrar a conversar sobre ideas, o sea, entra a descalificar al mensajero, pero no al mensaje. Eso se da lamentablemente mucho, pero yo quiero decir también, porque no quiero contribuir al descrédito absoluto de la clase política, porque si no nos quedamos sin nada. Por eso nosotros defendimos la idea de la democracia representativa, validar el Congreso. Sí siento algo que te quiero decir, que sentí, que me llamó la atención. Cuando entré al Congreso yo no había entrado nunca al Congreso Nacional adentro. Alguna vez me dieron un premio en una sala, nunca había estado en los pasillos, recorriendo, sentí el peso de la historia, ¿ya? Sentí una cierta solemnidad republicana y democrática, ¿ya? Pero me llamó la atención, y me sigue llamando la atención, que una parte de los mismos miembros de los poderes legislativos no defiendan, no validen el Congreso como el órgano más importante y más representativo de la democracia representativa. La debilidad con que se argumentativa o la poca convicción en la democracia representativa. Y eso me preocupa. Y nosotros insistimos mucho en ese tema en la discusión. Porque justamente uno de los elementos del populismo en el mundo se trata de eso, que es socavar la democracia representativa. Entonces, yo creo que ahí falta en la clase política la conciencia, primero que hay que defender la dignidad y la importancia del propio cargo, segundo,
defender que el Congreso no es un grupo de señores que salieron de la nada, fueron designados en votación popular, en la última votación popular, son representativos, tienen que hacer bien su pega, eso sí, pero debilitar el Congreso, debilitar las instituciones me parece extremadamente peligroso. Y yo creo que ahí hay como una confusión argumentativa que es importante, que no es menor. Oye, les ha costado bastante, lo decíamos delante, reunir las firmas para constituirse como partido. ¿A qué lo atribuye? No, yo creo que se debe a, por lo menos en todas las giras que yo he hecho, las conversaciones que he tenido, a que la gente nos abraza, nos aplaude, amarillo, maravilloso, gracias, nos salvaron el plebiscito. Y cuando ya uno los invita a militar, la gente tiene, a ver, primero está el hastío ante la política, ¿ya? El rechazo a la política, que es transversal y muy fuerte. Y la sensación de que uno va a perder la libertad cuando entra a militar. Y lo que nosotros les decimos como argumento, lo que digo yo por lo menos es, a ver, ¿es importante que exista un partido como Amarillo o no? ¿Qué cree usted? Sí, me dicen, es importante porque mire lo que pasó ahora en el acuerdo, lo que se logró. Es importante, fue importante en el rechazo, por supuesto que sí. Bueno, entonces inscríbase y después si quiere se desafilia. Lo importante es que exista el partido como un instrumento que lleve un poquito más de prudencia, de moderación y que evite la polarización a la que vamos claramente encaminados. ¿Alcanzan a constituirse para presentar candidatos al Consejo? No sé si vamos a alcanzar a constituirnos. De hecho, eso revela que ¿al Consejo Constitucional? Que había bastante generosidad porque nosotros éramos los pocos. O sea, ¿se pueden quedar fuera? Podemos quedarnos sin convencionales, claro que sí. Ahora, vía experto, puede ser que se invite a alguien de Amarillo. Ya, pero si no, se quedan fuera. Nos quedamos fuera. Y de hecho, nosotros estamos sin calculadora ahí. Y eso habla mejor de la postura que nosotros llevamos. Podríamos haber dicho, atrasemos el proceso. Nunca pensamos en eso. ¿Están dispuestos a hacer alianza con la derecha? Sí, no tengo ningún problema. ¿Sabes por qué? Creo que... ¿Con cualquiera en la derecha? No. A ver. No, con la centro-derecha. ¿Cuál? O ¿Cuál sea, es la Renovación centro-derecha? Nacional. Puede ser desde la UDI a Evópolis, no con republicanos, claramente. Te quiero decir algo importante. Este es otro tema importante de relevar. ¿Por qué el centro se desplomó en Chile? Se desfondó. Porque no tenía esa capacidad. El centro es el que puede aliarse con la centro-derecha a veces y a veces con la centro-izquierda. Eso es lo que lo diferencia, sino qué sentido tiene. Tú puedes buscar alianzas distintas en distintos momentos y distintas oportunidades, pero si tú te matriculas y quedas en un sector, como le pasó a la democracia cristiana, quedó adentro de la izquierda, y nunca vas a cruzar la vereda para sumarte a una alianza, ya no eres centro, ya no tienes poder político para influir. Por ejemplo, imaginemos un escenario polarizado de dos candidatos, extrema izquierda, como el tuvimos en la última elección. Imagínate lo importante sería que hubiera un centro fuerte, porque de ahí va a depender cuál va a ser el voto. Pero si tú tienes un centro que ya abdicó de los principios y se sabe que no va a aliarse o con la derecha o con la izquierda, ya dejó de ser un centro poderoso. ¿Con quién están también dispuestos a aliarse? ¿Con el PPD, con el PS o no? Para esto que viene, ¿no? El Consejo Constitucional. Para el Consejo Constitucional yo creo que estamos abiertos a conversar y a aliarnos con cualquiera de los dos sujetos políticos ahí. Yo no tengo ningún miedo, ya vencí este temor atávico que me decían la derecha. Yo no hablo de la derecha, hablo de las derechas. No tengo ningún problema en conversar y forjar alianzas con propósitos definidos con la derecha, pero también con la centroizquierda. Creo que sería lo más natural por lo demás. Pero a veces veo una centroizquierda más bien arrastrada por la izquierda y poco centrada en su historia y en su convicción. Entonces, es difícil alianza con ella. ¿Tienes temor que el Partido Republicano presente candidatos al Consejo Constitucional y como ellos no quieren nueva constitución, se transforme en una piedra muy dura de roer? O sea, por supuesto que es un peligro. Y que finalmente claro, no salga ninguna constitución porque ellos podrían ser muy incidentes. O sea, lo que pasa es que ahora ya ese es el peligro, ahora no es 2/3, 1/3. Ahora es 3/5, hay distintas variaciones bien, que equilibran un poco más la cosa. Está bien, pero si los otros no están de acuerdo, pueden convertirse en un o sea, si en se un muro. convierten, si para bloquear, ya no basta hacer 1/3, necesita un poco más para poder bloquear lo que está ahí. Yo creo que evidentemente siempre, peligros van a haber siempre. Y evidentemente que los peligros nosotros, hoy día hemos tenido el peligro del populismo de izquierda, ese es el que ha esplendido desde octubre del 2019. Pero también podemos tener el peligro populismo de derecha. Y eso es lo que no entendía la centroizquierda, digamos. Es decir, tú estás diciendo que buena gente tiene que conformar el Consejo Constitucional. ¿Tú también o no? ¿Te vas a presentar? No, yo no voy a ir a... ¿Cómo? No, yo no... Creo que hay gente mucho mejor que yo. O sea, gente con mucho... Yo creo que ahí se necesita gente realmente con un tonelaje, con una... Pero a ver, si hubo tonelaje para discutir las bases, para discutir el camino institucional y después no. No está en mis planes en este momento ser... ¿Tú dices ser eso no es lanzar la piedra y esconder la mano? No, ¿tú dices ser experto? No,
en la convención, elegido, No, pues si no puedo en ir el Consejo Constitucional. Es que no puedo ir como candidato porque Amarillo no se va a constituir como partido. Tendría que invitarme a alguien a una lista. Sí, pues si van a hacer alianzas, pues en una de esas. Eso es lo que estábamos hablando. Yo haría que pensarlo. Ahora, yo creo mi papel más importante hoy, como presidente provisorio de este partido, es constituir este partido. Creo que dentro del Grupo Amarillo hay gente mucho mejor que yo, te lo digo de verdad. O sea, uno tiene que reconocer cuando tiene gente mejor que uno y tiene que llevar uno la mejor gente, incluso mejor que uno. O sea, en el tema constitucional tenemos gente buena. Sarcoluxi, que es uno, por ejemplo. Tenemos gente joven como Pilar Peña. Tenemos gente que está capacitada para estar en ese consejo o para estar en el comité de expertos. Pero yo no está en mis planes participar dentro de la convención. O la capotera fue muy fuerte. No. No fue eso, ¿no? No. Fue fuerte, pero la capotera ya la habíamos vivido en el plebiscito anterior. Ahí ¿Te ganaste el odio a la izquierda o no? yo creo que el resentimiento, la palabra odio es tremenda, pero efectivamente el resentimiento es un sentimiento muy movilizador que lamentablemente está en una parte de la izquierda y que en estos tiempos de polarización, donde las redes sociales agudizan todo, mira, ¿Te consideran traidor? me consideran un hereje, un traidor, un ¿cómo se llama? Un vendido, un facho, un amarillo, de ahí nació el nombre del partido. Te quiero contar algo, cuando salimos del Congreso el último día, me tocó una funa de un grupo que se llama Los Patriotas, que yo no los conocía, Pancho Malo y compañía, pero una funa virulenta me tocó, virulenta. Me recordó la funa que me había hecho grupos de izquierda radical antes de fundar el movimiento en el Litoral Central con mi hijo, un grupo que comenzó a increparme, a atacarme, etc. Y dije, qué increíble, no hago diferencia en estos dos grupos. Es como las mismas caras, el mismo odio, el mismo resentimiento, solo que con signo ideológico distinto. Eso habla del tipo de sociedad que estamos construyendo, del negocio de la polarización de las redes sociales, de lo mal que le ha hecho a la política y de lo fácil que prende el odio en una democracia frágil y vulnerable. Por eso es tan importante proteger y cuidar la democracia, fundamental. Gracias, Cristian. Gracias, Tomás. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio TV, con el auspicio de Michelin Motion for Life, presentó la entrevista de Tomás Mochati. Summerfest Michelin. Tus neumáticos Michelin hasta 25% de descuento. Además, lleva un par de zapatillas Michelin Footwear al llevar 4 neumáticos. Michelin Motion for Life.